Mi hermana robó a mi prometido. 10 años después, se burló de mi estado de soltera. Pero entonces conoció a mi esposo. Jamás olvidaré la cara de Mariana cuando vio entrar a Javier por la puerta de la casa de mis padres. Fue como si hubiera visto un fantasma, pero no cualquier fantasma. Uno vestido con un traje de 3 piezas de Tom Ford, luciendo un Rolex de edición limitada, y ese aire de autoridad que solo tienen los hombres que han construido un imperio desde cero. Pero permíteme retroceder 10 años, cuando yo era Daniela Hernández, la ingenua chica de 23 años que creía que su hermana mayor era su mejor amiga y que su prometido era el amor de su vida. Roberto y yo nos conocimos en la universidad. Él estudiaba contabilidad y yo arquitectura. Fue uno de esos encuentros de película. Chocamos en la cafetería, mis planos cayeron al suelo, y él se disculpó invitándome un café. 6 meses después éramos inseparables, y al cumplir 2 años juntos, me propuso matrimonio con un anillo modesto pero significativo, comprado con sus ahorros de su trabajo de medio tiempo. Mariana, mi hermana mayor por 3 años, siempre había sido la favorita de la familia, más alta, más delgada, más sociable. Mientras yo pasaba horas dibujando planos, ella era la reina de las fiestas, la que siempre salía en las fotos del periódico local en eventos importantes, la que mis padres presumían en cada reunión familiar. Mariana consiguió un ascenso. Mariana conoció al hijo del alcalde. Mariana. Cuando anuncié mi compromiso con Roberto, la reacción de mis padres fue tibia. ¿Estás segura, hija? Apenas están empezando sus carreras, dijo mi madre. Mi padre fue más directo. ¿Con qué van a mantenerse? Ese muchacho no tiene ni dónde caerse muerto. Pero Mariana, ella fue la que más me sorprendió. Fingió entusiasmo, me abrazó fuerte y se ofreció a ayudarme con todos los preparativos. Déjamelo a mí, hermanita, me dijo con esa sonrisa que ahora reconozco como la de un depredador estudiando a su presa. Yo te ayudaré a organizar la boda perfecta. Durante los meses siguientes, Mariana se convirtió en mi sombra. Revisábamos lugares para la recepción, degustábamos pasteles, elegíamos invitaciones. Roberto comenzó a unirse a nuestras salidas, pues muchas decisiones requerían también su opinión. Al principio, él parecía incómodo con la presencia constante de mi hermana, pero ella sabía cómo encantar a las personas. 6 meses antes de la boda, comencé a notar pequeños cambios. Roberto cancelaba nuestras citas porque tenía que trabajar tarde. Mariana dejaba de responder mis llamadas por horas, algo inusual en ella que vivía pegada a su teléfono. Una vez llegué a casa de mis padres y encontré a Mariana riéndose mientras miraba su celular. Cuando pregunté qué era tan gracioso, lo escondió rápidamente diciendo: «Nada, cosas del trabajo». 3 meses antes de la boda, recibí una llamada de Claudia, mi mejor amiga de la universidad. «Dani, necesito decirte algo y no sé cómo». Su voz sonaba tensa, preocupada. «¿Qué pasa, Clau?» «Vi a Roberto ayer. Estaba en el centro comercial Plaza Mayor, con Mariana». «Bueno, probablemente estaban viendo algo para la boda», respondí, tratando de sonar tranquila aunque mi estómago ya se estaba retorciendo. Estaban besándose, Dani. No como amigos. Se besaban como... Ya sabes. El mundo se detuvo. Recuerdo haber dejado caer el teléfono. Recuerdo haberlo recogido y decirle a Claudia que la llamaría después. Recuerdo haber conducido como autómata hasta el departamento de Roberto, usando la llave que él me había dado. Lo que encontré confirmó mis peores temores. En su mesita de noche, un labial rojo que yo nunca usaba, pero que era la marca favorita de Mariana. En su basurero, un recibo de un hotel boutique del centro. Y lo peor, en su computadora, que tontamente dejó abierta, mensajes de texto con Mariana, mensajes que me destrozaron el corazón y que aún hoy, 10 años después, me provocan náuseas al recordarlos. «No puedo esperar a que sea oficial», escribí a él. «Falta poco. Ella ni sospecha», respondía mi hermana. «¿Crees que deberíamos decirle después de la boda o antes?» «Después. Así no cancela y podemos disfrutar de la fiesta. Al fin y al cabo, ya pagaron todo». Estaban planeando anunciar su relación después de mi boda. Usarían mi día, pagado por mis ahorros y los de mis padres, para después dejarme como una estúpida frente a todos. Cuando Roberto llegó esa noche, me encontró sentada en su sofá, con los mensajes impresos en mi regazo y el anillo de compromiso sobre la mesa. «¿Qué haces aquí? Te estuve llamando», dijo, antes de notar lo que yo sostenía en mis manos. «Explícame esto», le dije, con una calma que no sentía. Lo que siguió fue patético. Primero negación, luego, al verse acorralado por la evidencia, confesiones a medias. Solo pasó.
No queríamos lastimarte. Estas cosas suceden. Finalmente, la verdad. Llevaban meses viéndose a mis espaldas. Se habían enamorado. Mariana me entiende de una manera que tú nunca podrías. Fue su frase final. El último clavo en el ataúd de nuestra relación. Salí de ahí sin mirar atrás. Pero mi pesadilla apenas comenzaba, porque aún tenía que enfrentar a mi familia, a mi hermana y a la humillación pública de cancelar una boda a 3 meses de la fecha. Llegué a casa de mis padres con los ojos hinchados y la respiración entrecortada. Apenas crucé la puerta, mi madre notó que algo estaba mal. Mariana estaba allí, sentada en el comedor revisando revistas de vestidos de novia, mis revistas, para mi boda, con una tranquilidad que ahora me parece monstruosa. ¿Qué pasó, mijita? Parece que viste un fantasma, dijo mi madre. Miré directamente a Mariana, esperando ver culpa, vergüenza, algún indicio de humanidad en su rostro. Lo único que encontré fue una mirada calculadora evaluando la situación. Pregúntale a ella, dije, arrojando las impresiones de los mensajes sobre la mesa. Pregúntale con quién se ha estado acostando estos meses. Mi madre recogió los papeles, confundida. A medida que leía, su rostro pasaba del desconcierto al shock. Mi padre, que estaba en la cocina, se acercó alertado por el silencio repentino. ¿Qué significa esto, Mariana?, preguntó finalmente mi madre. Mariana no perdió la compostura. Con una frialdad que aún me hiela la sangre, se encogió de hombros. Estas cosas pasan, mamá. Roberto y yo conectamos. No fue planeado. ¿Conectaron? Mi voz sonaba extraña incluso para mí misma. ¿Mientras organizabas mi boda? ¿Mientras yo te confiaba todos mis sueños? No seas dramática, Daniela, respondió, y su tono despectivo me golpeó como una bofetada. Si Roberto realmente te hubiera amado, nada de esto habría pasado. Pero la verdad es que él necesita a alguien a su nivel, alguien con ambición. Tú siempre has sido demasiado simple. Esperaba que mis padres la reprendieran, que defendieran mi honor, que mostraran al menos un mínimo de indignación ante la traición de su hija mayor. En lugar de eso, mi padre suspiró profundamente y se sentó, como si estuviera cansado. Lo hecho está, dijo. Ahora tenemos que ver cómo solucionamos este lío. Ya pagamos el depósito del salón. Las invitaciones están casi listas. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi madre intervino. Roberto es un buen muchacho, con futuro. Si él y Mariana están enamorados, quizás podríamos. Dejó la frase en el aire, pero el significado era claro. ¿Estás sugiriendo que mantengan la boda, pero cambiando a la novia?, pregunté incrédula. ¿Yo cancelo y Mariana ocupa mi lugar como si fuera una pieza intercambiable? No seas ridícula, respondió mi madre. Solo digo que ya que todo está pagado y la familia estará reunida, sería práctico. Mariana sonrió levemente, como si hubiera ganado. Y en ese momento comprendí que lo había hecho. Siempre había sido así. Lo que Mariana quería, Mariana lo obtenía, incluso si eso significaba arrebatármelo a mí. Estáis locos, todos ustedes, dije, retrocediendo hacia la puerta. Pueden quedarse con Roberto, con la boda, con todo. Yo no quiero saber nada más de ninguno. Esa noche dormí en casa de Claudia, quien me acogió sin hacer preguntas. Al día siguiente, renuncié a mi trabajo en el despacho de arquitectura, donde había conseguido mis prácticas profesionales. Una semana después, vendí casi todas mis pertenencias, llené una maleta con lo esencial y compré un boleto de autobús a Ciudad de México. Necesitaba alejarme, reinventarme, respirar un aire que no estuviera contaminado por la traición. No les dije a mis padres que me iba. Solo dejé una nota escueta. Necesito tiempo. No me busquen. Le dejé mi nuevo número a Claudia con la condición de que no lo compartiera con mi familia. Las primeras semanas en la capital fueron brutales. Dormí en hostales baratos mientras buscaba trabajo. Mi título aún no estaba completo. Me faltaba el proyecto final, pero tenía suficiente experiencia para conseguir un puesto como asistente en un pequeño estudio de arquitectura. El sueldo apenas cubría un diminuto departamento compartido con 2 estudiantes, pero era mío, era libre. 3 meses después de mi huida, Claudia me llamó. Se casaron, Dani, dijo sin preámbulos. Roberto y Mariana. Usaron todo lo que habías planificado. El mismo salón, las mismas flores, incluso el pastel era igual. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero me sorprendió descubrir que el dolor era menos intenso de lo que esperaba, quizás porque ya había tocado fondo, o porque la distancia comenzaba a sanar mis heridas. Hay algo más, continuó Claudia, dudando. Tus padres pagaron todo. La boda fue incluso más lujosa de lo que habíamos planeado. Mariana llevaba un vestido de diseñador que debió costar una fortuna. Esto sí me dolió. Mis padres, que habían escatimado cada peso para mi boda,
que me habían hecho sentir culpable por cada gasto, ahora derrochaban en la ceremonia de la hija que había traicionado a la otra. Gracias por decírmelo, respondí, tratando de sonar indiferente, pero ya no es mi problema. Los meses siguientes, me enfoqué exclusivamente en mi carrera. Terminé mi proyecto final a distancia, obtuve mi título, y comencé a construir una reputación en el estudio. Mi jefe, un arquitecto experimentado llamado Gabriel, notó mi dedicación y comenzó a asignarme proyectos más importantes. Un año después de mi llegada a Ciudad de México, asistí a una conferencia de arquitectura sustentable. Estaba tomando notas cuando sentí que alguien se sentaba a mi lado. Al girar, me encontré con un hombre de unos 30 años, traje impecable y ojos intensamente verdes. Disculpa, ¿está ocupado este asiento?, preguntó con un acento que delataba educación internacional. Ahora sí, respondí, y volví a mis notas, aunque súbitamente me costaba concentrarme. Al terminar la conferencia, el hombre se presentó formalmente. Javier Mondragón, dijo, extendiendo su mano. Desarrollador inmobiliario. Daniela Hernández, arquitecta. Intercambiamos tarjetas profesionales y, para mi sorpresa, me llamó al día siguiente. No para invitarme a salir, sino para discutir un proyecto. Su empresa buscaba arquitectos con enfoque sustentable para un desarrollo de lujo en Polanco. Así comenzó nuestra relación profesional, que lentamente evolucionó a algo más. Javier no era solo atractivo y exitoso, era respetuoso, paciente, y valoraba mi trabajo de una manera que nadie había hecho antes. A diferencia de Roberto, que siempre me hacía sentir que mi carrera era secundaria, Javier me trataba como una igual. 6 meses después de conocernos, estábamos no solo colaborando profesionalmente, sino también enamorados. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití soñar con un futuro. Mientras tanto, a través de Claudia, recibía noticias ocasionales de mi familia. Mariana había convencido a Roberto de pedir un préstamo para abrir un negocio que fracasó espectacularmente. Mis padres habían tenido que hipotecar su casa para ayudarlos. La perfecta Mariana comenzaba a mostrar grietas en su fachada. 2 años después de mi partida, recibí la primera llamada de mi madre. Daniela, hija, ¿cómo estás? Su voz sonaba cansada, envejecida. Bien, mamá. Muy bien, de hecho. Me alegro. Nosotros. Las cosas aquí han sido difíciles. No pregunté detalles. No quería involucrarme en sus problemas. La llamada fue breve y superficial. Después de eso, mi madre llamaba cada pocos meses, siempre con el mismo tono lastimero, siempre insinuando dificultades, nunca pidiendo disculpas por lo sucedido. En una de esas llamadas, mencioné casualmente a Javier. Mi madre inmediatamente se interesó. ¿Un novio? ¿A qué se dedica? Le di una versión simplificada. Javier era empresario. Lo que no le dije es que, para entonces, Javier ya no era solo mi novio, sino mi prometido, y que su empresa de desarrollo inmobiliario era una de las más exitosas del país. 3 años después de conocernos, Javier y yo nos casamos en una ceremonia íntima en la playa, rodeados únicamente de amigos cercanos y colegas que se habían convertido en nuestra familia elegida. No invité a mis padres ni a Mariana. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. O eso creía yo. 7 años después de mi boda con Javier, nuestra vida era mejor de lo que jamás había imaginado. Habíamos fundado nuestra propia firma de arquitectura y desarrollo sustentable, Mondragón Hernández Arquitectos, que rápidamente se posicionó como líder en proyectos ecológicos de alto nivel. Teníamos una hermosa casa en Lomas de Chapultepec. Viajábamos constantemente por trabajo y placer. Y lo más importante, éramos genuinamente felices. La relación con mi familia se había mantenido distante pero cordial. Llamadas ocasionales con mi madre, mensajes de felicitación en cumpleaños y fechas importantes. Nunca hablábamos de Mariana o Roberto directamente, como si existiera un acuerdo tácito de evitar el tema. Todo cambió cuando mi padre enfermó gravemente. «Tu papá tuvo un infarto», me informó mi madre por teléfono, su voz quebrada. «Los médicos dicen que necesita una cirugía costosa. No sabemos si podremos pagarla». A pesar de todo lo ocurrido, no podía ignorar la situación. Javier, quien conocía toda mi historia familiar, me apoyó incondicionalmente. «Es tu padre, Dani. Hagamos lo que sea necesario». 2 días después volamos a Monterrey. Cuando llegamos al hospital, mi madre estaba en la sala de espera, envejecida y demacrada. Al verme, rompió en llanto y me abrazó como si temiera que fuera a desaparecer. «Mi niña, gracias por venir», sollozó. «Tu papá se pondrá tan contento». Mientras consolaba a mi madre, sentí una presencia a mis espaldas. Al girar, me encontré cara a cara con Mariana. Los años no habían sido amables con ella.
Su rostro mostraba líneas de tensión, y su mirada, antes altiva, ahora parecía apagada. Daniela, dijo simplemente, sin acercarse. Asentí en reconocimiento, pero mantuve la distancia. No estaba allí para reconciliaciones, sino por mi padre. La situación financiera de mis padres era peor de lo que imaginaba. La hipoteca sobre su casa seguía activa, tenían múltiples préstamos, y ahora se sumaban las facturas médicas. Sin dudarlo, Javier y yo nos hicimos cargo de todos los gastos relacionados con la salud de mi padre, incluyendo la cirugía y su recuperación posterior. Durante las 2 semanas que permanecimos en Monterrey, notaba cómo Mariana me observaba con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Observaba mi ropa de diseñador, mi alianza de matrimonio con un diamante discreto pero evidentemente costoso, la forma en que Javier me trataba con respeto y admiración. Su mirada se volvía particularmente intensa cuando los médicos o enfermeras se dirigían a nosotros como señor y señora Mondragón, reconociendo implícitamente que éramos quienes tomaban las decisiones y pagaban las facturas. Una tarde, mientras esperaba que Javier regresara con café, Mariana se sentó junto a mí en la sala de espera. «Parece que te ha ido bien», comentó, con un tono que intentaba ser casual pero sonaba forzado. «Nos ha ido bien», corregí. «Javier y yo trabajamos duro». «Siempre fuiste la inteligente», dijo, sorprendiéndome. «Yo fui la bonita, pero tú la inteligente». No respondí. No necesitaba su validación ahora. «Roberto y yo nos divorciamos hace 2 años», continuó, como si le hubiera preguntado. «Las cosas no funcionaron como esperábamos». «Lo siento», respondí por cortesía, aunque sin sentirlo realmente. «Vives en Ciudad de México, ¿verdad? ¿En qué colonia?» «Lomas de Chapultepec». Sus ojos se agrandaron ligeramente. Lomas era uno de los barrios más exclusivos de la capital. «¿Y Javier? ¿A qué se dedica exactamente?» «Tenemos una empresa de arquitectura y desarrollo sustentable», respondí, deliberadamente usando el «tenemos». Mariana asintió lentamente, procesando la información. Pude ver los engranajes girando en su cabeza, calculando, evaluando. «Siempre supe que eras especial, hermanita», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Quizás deberíamos recuperar el tiempo perdido. Podría visitarte en la capital algún día». Antes de que pudiera responder, Javier regresó con el café. La conversación terminó allí, pero las intenciones de Mariana quedaron claras. Estaba interesada en mi vida actual no por un genuino deseo de reconciliación, sino por lo que podía obtener de ella. Mi padre se recuperó satisfactoriamente, y regresamos a Ciudad de México con la promesa de mantenernos en contacto más regularmente. Para mi sorpresa, Mariana comenzó a llamarme casi semanalmente, siempre con algún pretexto trivial que inevitablemente derivaba en comentarios sobre lo difícil que era su situación económica después del divorcio, o lo mucho que le gustaría empezar de nuevo en la capital. 3 meses después del infarto de mi padre, recibí una llamada de mi madre. «Hija, tengo que pedirte algo importante», comenzó, con ese tono que había aprendido a reconocer cuando estaba por pedirme algo incómodo. «Tu hermana está pasando por momentos muy difíciles. No tiene trabajo estable. El divorcio la dejó sin nada. Estamos pensando que quizás podría quedarse contigo unos meses, hasta que encuentre algo en Ciudad de México». Sentí una mezcla de incredulidad e indignación. Después de todo lo ocurrido, ¿realmente esperaban que acogiera a Mariana en mi casa? «Lo siento, mamá, pero no es posible», respondí con firmeza. «Puedo ayudarla a buscar un departamento, incluso pagarle unos meses de renta para que se establezca, pero no puede quedarse con nosotros». Mi madre suspiró dramáticamente. «Entiendo que aún guardes rencor por lo de Roberto, pero ya pasaron 10 años, Daniela. Es tiempo de perdonar. Además, es tu hermana. No es cuestión de rencor», respondí, manteniendo la calma. «Es cuestión de límites. Estoy dispuesta a ayudar económicamente, pero no voy a convivir con ella». La conversación terminó en malos términos, con mi madre acusándome de ser rencorosa y egoísta. A pesar de esto, mantuve mi posición. Una semana después, recibí un mensaje de Mariana. «Llego a CDMX el sábado. Gracias por tu ayuda, hermanita. Sabía que podía contar contigo». Desconcertada, llamé inmediatamente a mi madre, quien confesó que le había dicho a Mariana que yo estaba de acuerdo en recibirla temporalmente mientras encontraba trabajo. «Solo serán unas semanas», insistió mi madre. «No puedes dejarla en la calle». Sentí que la historia se repetía. Nuevamente, mis deseos y límites eran ignorados para complacer a Mariana. Esta vez, sin embargo, no cedería. «Lo siento,
Pero mi respuesta sigue siendo no, dije con determinación. Le pagaré un mes en un hotel decente mientras busca trabajo y departamento, pero no se quedará con nosotros. Informé a Javier sobre la situación, quien respaldó completamente mi decisión. Contraté una agencia inmobiliaria para que ayudara a Mariana a encontrar un departamento adecuado para su presupuesto, que yo pagaría durante 6 meses, y reservé una habitación en un hotel de negocios para su llegada. El sábado, Javier y yo fuimos a recibirla al aeropuerto. Era la primera vez que mi esposo conocería a mi hermana, y noté cierta tensión en su postura normalmente relajada. Mariana emergió de la puerta de llegadas arrastrando una maleta visiblemente gastada. Vestía ropa que intentaba parecer elegante, pero delataba años de uso. Al vernos, especialmente a Javier, su expresión cambió sutilmente. Una mezcla de sorpresa y evaluación. «¡Hermanita!», exclamó, abrazándome con un entusiasmo que sabía fingido. Luego se volvió hacia Javier, extendiéndole la mano con una sonrisa que pretendía ser seductora. «Y tú debes ser el famoso Javier. He oído mucho sobre ti, Mariana», respondió él con cortesía profesional, estrechando su mano brevemente. Le expliqué los arreglos que había hecho: el hotel, la agencia inmobiliaria, el apoyo financiero por 6 meses. Su sonrisa se congeló. «Pensé que me quedaría con ustedes», dijo, con una expresión herida que había perfeccionado desde la infancia. «Mamá dijo. Mamá no debió prometerle algo sin consultarnos», intervino Javier con tono firme pero educado. «Pero te aseguro que estarás cómoda en el hotel mientras encuentras tu propio espacio». Mariana nos miró alternativamente, evaluando si valía la pena insistir. Finalmente, con un suspiro resignado, aceptó los arreglos. Durante el trayecto al hotel, Mariana no dejó de hacer preguntas sobre nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras propiedades. Cada respuesta parecía alimentar un cálculo interno que se reflejaba en su mirada. Al despedirnos en el hotel, me abrazó nuevamente y susurró: «Siempre supe que terminarías bien, hermanita. Quizás ahora podamos ser una familia de verdad». Sus palabras, lejos de conmoverme, me pusieron en alerta, porque reconocí en ellas el mismo tono calculador que había usado 10 años atrás, cuando planeaba robarme a Roberto y mi boda. Lo que no sabía Mariana es que esta vez no era la misma Daniela ingenua y complaciente. Esta vez estaba preparada. Las semanas siguientes a la llegada de Mariana fueron un ejercicio de paciencia y límites. Tal como lo habíamos acordado, la agencia inmobiliaria le mostró varios departamentos dentro del presupuesto que habíamos establecido. Sin embargo, ninguno parecía satisfacerla. Demasiado pequeño. El barrio no es seguro. Está muy lejos del centro. Siempre encontraba alguna excusa para rechazarlos. Mientras tanto, su estancia en el hotel se prolongaba y, curiosamente, comenzó a aparecer en nuestros eventos sociales y profesionales. Al principio eran coincidencias aparentemente inocentes. Llegaba a restaurantes donde Javier y yo cenábamos con clientes. Casualmente se encontraba con nosotros en la entrada de algún evento cultural. Luego empezó a ser más directa, preguntándome sobre nuestros planes y apareciendo sin invitación. «¡Qué sorpresa encontrarlos aquí!», exclamaba con fingida inocencia, mientras se acercaba a nuestra mesa en el exclusivo restaurante, donde celebrábamos el aniversario de bodas. Javier, siempre educado pero cada vez más tenso, sonreía cortésmente mientras apretaba mi mano bajo la mesa. La situación se volvió insostenible cuando Mariana comenzó a presentarse como socia de nuestra empresa en eventos de networking. Me enteré cuando un potencial cliente me llamó confundido porque su hermana le había ofrecido un descuento especial si contrataba nuestros servicios directamente a través de ella. Esa noche, confronté a Mariana en su habitación de hotel. «¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?», le pregunté sin rodeos. «Estás interfiriendo con mi negocio, con mi reputación profesional». Mariana, recostada cómodamente en la cama king size que yo pagaba, sonrió con esa expresión que tanto conocía. «Solo estoy ayudando, hermanita. Tengo contactos, habilidades sociales. Podríamos ser un gran equipo». «No, Mariana, no somos un equipo. No trabajas en mi empresa, no eres mi socia, y ciertamente no estás autorizada para ofrecer descuentos o hablar en mi nombre». Se incorporó lentamente, su sonrisa desvaneciéndose. «Siempre tan egoísta, Daniela», dijo, su voz adquiriendo ese tono que usaba para manipular a nuestros padres. «Tienes tanto, y no estás dispuesta a compartir nada. ¿Qué te costaría darme un puesto en tu empresa, o presentarme a tus amigos ricos, o dejarme quedarme en tu enorme casa en lugar de este hotel? Te estoy ayudando, Mariana. Te pago el hotel, te ofrecí 6 meses de renta cuando encuentres departamento, te conecté con una agencia inmobiliaria, pero no voy a comprometer mi vida profesional o personal». Se levantó abruptamente,
su rostro transformándose en una máscara de resentimiento. ¿Sabes qué? Roberto tenía razón sobre ti. Eres fría, calculadora, solo te importa tu éxito. Mientras yo luchaba con un matrimonio fracasado y problemas económicos, tú construías tu imperio sin siquiera pensar en tu familia. No pude evitar reírme, lo que solo aumentó su indignación. ¿De verdad, Mariana? ¿Quieres hablar de lealtad familiar? Tú que te acostaste con mi prometido y te casaste con él usando la boda que yo había planeado. Eso fue hace 10 años. ¿Cuándo vas a superarlo? Lo superé hace mucho. Lo que no voy a hacer es permitir que vuelvas a aprovecharte de mí. Sus ojos se entrecerraron, evaluándome como si me viera realmente por primera vez. Has cambiado, hermanita. Ya no eres la dulce e ingenua Daniela que se dejaba pisotear. Exactamente. Y es tiempo de que lo entiendas. Salí de su habitación con la determinación de poner fin a esta situación de una vez por todas. Al día siguiente, le comuniqué que tenía una semana para aceptar uno de los departamentos disponibles o buscar otras opciones por su cuenta. Su subsidio de renta por 6 meses seguía en pie, pero la estadía en el hotel terminaría en 7 días. Mariana respondió con una guerra de manipulación que habría funcionado años atrás, pero ya no. Primero llamó a mis padres, quienes me bombardearon con mensajes sobre lo injusta que estaba siendo. Luego intentó contactar a Javier directamente para razonar con él, insinuando que yo estaba siendo irracionalmente dura con ella. Finalmente, comenzó a contactar a nuestros clientes y socios comerciales con historias sobre cómo la empresa familiar la había excluido injustamente. Javier y yo decidimos actuar decisivamente. Enviamos un comunicado formal a todos nuestros clientes y colaboradores, aclarando que Mariana no tenía ninguna afiliación con nuestra empresa y que cualquier representación que hubiera hecho en nuestro nombre era fraudulenta. Cambiamos nuestros números de teléfono personales y reforzamos los protocolos de seguridad en nuestra oficina. El golpe definitivo llegó cuando Mariana, desesperada por mantener su estilo de vida subsidiado, intentó una jugada más audaz. Apareció en nuestra casa sin invitación, con todas sus maletas, alegando que la habían desalojado del hotel. Una mentira, pues habíamos pagado por adelantado. Nuestro personal de seguridad, ya alertado sobre la situación, no le permitió el acceso. Mariana, furiosa, armó un escándalo en la entrada de nuestra residencia, gritando que su propia hermana la dejaba en la calle, que era una desalmada que había olvidado sus raíces, que Javier me había lavado el cerebro contra mi familia. Algunos vecinos comenzaron a asomarse, atraídos por el alboroto. Fue entonces cuando Javier y yo salimos a enfrentar la situación. Esto ha ido demasiado lejos, Mariana. Dije con una calma que no sentía. Te hemos ofrecido ayuda razonable, pero continúas abusando de nuestra generosidad. Me estás dejando en la calle, gritó, lágrimas estratégicamente fluyendo por sus mejillas. Tu propia hermana. ¿Qué diría mamá? De hecho, acabo de hablar con ella, intervino Javier, mostrando su teléfono. Le expliqué la situación y está de acuerdo en que es mejor que regreses a Monterrey. Te hemos reservado un vuelo para mañana, y mientras tanto, tu habitación en el hotel sigue disponible. Mariana miró a Javier con genuina sorpresa, como si no pudiera creer que alguien hubiera desactivado su estrategia habitual tan eficientemente. No pueden obligarme a irme, dijo finalmente, cambiando de táctica. Tengo derecho a quedarme en la ciudad que elija. Por supuesto, respondí. Puedes quedarte en Ciudad de México si así lo deseas, pero no en nuestra casa, no a expensas de nuestro negocio, y no continuaremos subsidiando tu estilo de vida indefinidamente. En ese momento, un auto se detuvo frente a nuestra casa. Era el chofer que habíamos enviado para llevarla de regreso al hotel. La elección es tuya, Mariana, concluyó Javier. Aceptas nuestra ayuda bajo nuestros términos, o te las arreglas por tu cuenta. Pero este espectáculo termina ahora. Atrapada y sin opciones, Mariana finalmente cedió. Con la dignidad que pudo reunir, recogió sus maletas y subió al auto, no sin antes lanzarnos una mirada que prometía que esto no había terminado. Esa noche, Javier y yo tuvimos una larga conversación sobre los límites familiares y lo que estábamos dispuestos a hacer de aquí en adelante. Decidimos que seguiríamos apoyando a mis padres, especialmente en temas de salud, pero no volveríamos a permitir que Mariana manipulara la situación. Al día siguiente, recibí un mensaje de mi madre. Mariana nos contó todo. No puedo creer que la hayas tratado así. Es tu hermana, tu sangre. ¿En qué te has convertido? No respondí. Ya no necesitaba justificarme, explicarme o disculparme. Había aprendido finalmente a establecer límites claros y a mantenerlos. Mariana regresó a Monterrey, y durante los meses siguientes, el contacto con mi familia se redujo a lo mínimo. Ocasionalmente recibía noticias a través de antiguos amigos,
Mariana había conseguido un trabajo como recepcionista, seguía viviendo con mis padres, continuaba hablando de mí como la hermana desalmada que la había abandonado cuando más me necesitaba. Me sorprendió descubrir que ya no me afectaba. La Daniela de antes habría sufrido por la desaprobación familiar, habría dudado de sus decisiones, habría buscado maneras de reconciliarse incluso a costa de su propio bienestar. La Daniela actual sabía que había hecho lo correcto al protegerse a sí misma, a su matrimonio y a su negocio. 6 meses después del incidente, recibí una invitación que cambiaría todo. Mis padres celebrarían sus bodas de oro. La invitación, evidentemente enviada por Mariana, incluía una nota manuscrita. Toda la familia estará reunida. Sería significativo que pudieras asistir, con Javier por supuesto. Es tiempo de dejar las diferencias atrás. Javier y yo discutimos largo y tendido sobre si asistir o no. Finalmente decidimos que lo haríamos, pero con nuestros ojos bien abiertos y nuestros límites claramente establecidos. Lo que no sabíamos entonces es que Mariana tenía preparada una última jugada, una que no solo fallaría espectacularmente, sino que cambiaría definitivamente la dinámica familiar para siempre. La celebración de las bodas de oro de mis padres se realizaría en un pequeño salón de eventos en Monterrey. Nada ostentoso, según indicaba la invitación, solo una reunión íntima con los seres queridos más cercanos. Javier y yo decidimos hospedarnos en un hotel en lugar de la casa familiar, una decisión que resultaría providencial. Llegamos a Monterrey un día antes del evento. No anunciamos nuestra llegada a la familia, prefiriendo tener tiempo para instalarnos y prepararnos mentalmente. Esa noche, cenamos en el restaurante del hotel, discutiendo nuestras estrategias para el día siguiente. No respondas a provocaciones, me aconsejó Javier, tomando mi mano sobre la mesa. Recuerda por qué estamos aquí, para honrar el aniversario de tus padres, no para alimentar el drama de Mariana. Asentí, agradecida por su presencia equilibrada. Solo espero que ella entienda que esto no significa que hemos olvidado lo ocurrido, o que puede volver a intentar manipularnos. La mañana del evento, me desperté con una mezcla de anticipación y ansiedad. Elegí cuidadosamente mi atuendo, un vestido azul marino de corte elegante pero sobrio, complementado con las perlas que Javier me había regalado en nuestro 5º aniversario. Quería verme profesional y digna, no ostentosa, aunque era consciente de que mi simple presencia, especialmente con Javier a mi lado, sería interpretada por Mariana como una provocación. Llegamos al salón exactamente a la hora indicada. Al entrar, pude sentir cómo las conversaciones se detenían momentáneamente y las miradas se dirigían hacia nosotros. Familia extendida, viejos amigos, vecinos de toda la vida. Muchos de ellos no me habían visto en 10 años, desde el día que dejé Monterrey con el corazón roto. Mi madre fue la primera en acercarse, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Viniste», dijo simplemente, abrazándome con fuerza. «Tu padre estará tan feliz». Correspondí a su abrazo, permitiéndome un momento de genuina conexión. Cuando nos separamos, presenté formalmente a Javier, a quien mi madre solo había visto brevemente durante la hospitalización de mi padre. «Un placer conocerla apropiadamente, señora», dijo Javier con esa calidez educada que lo caracterizaba, inclinándose para besar su mejilla. Mi madre, claramente impresionada por sus modales, sonrió nerviosamente. «El placer es mío. Gracias por venir y por cuidar tan bien de nuestra Daniela». «Al contrario», respondió él tomando mi mano. «Es ella quien cuida de mí». Este pequeño intercambio no pasó desapercibido para los presentes, especialmente para Mariana, quien observaba desde la distancia con una expresión indescifrable. Mi padre, sentado en una mesa al fondo del salón, se iluminó al verme. Me acerqué a él, conteniendo la emoción al notar cuánto había envejecido desde la última vez que lo vi. Su salud había mejorado, pero el susto cardíaco había dejado huella. «Mi arquitecta favorita», sonrió, usando el apodo que me había dado cuando era niña, y construía estructuras imposibles con bloques de juguete. «Qué bueno que pudiste venir». «No me lo perdería, papá», respondí, besando su mejilla. «Te presento a Javier, mi esposo». Mi padre estrechó la mano de Javier con más firmeza de la que esperaba. «Así que tú eres el hombre que se robó a mi hija, papá», comencé, pero Javier intervino con una sonrisa serena. «Al contrario, señor, su hija me eligió a mí, y cada día agradezco su buen juicio». Mi padre soltó una carcajada genuina, la tensión disipándose instantáneamente. «Me gusta este muchacho, Dani. Tiene agallas». La reunión transcurrió sin incidentes durante la primera hora. Javier y yo circulamos entre los invitados, conversando cortésmente, aceptando felicitaciones tardías por nuestro matrimonio, respondiendo preguntas sobre nuestra vida en la capital. Notaba las miradas curiosas, los susurros apenas disimulados. Era evidente que nuestra historia,
o versiones distorsionadas de ella, era bien conocida. Mariana mantuvo su distancia inicialmente, ocupada en su papel de anfitriona, asegurándose de que todo funcionara perfectamente. La observé interactuar con los invitados, su sonrisa practicada, sus gestos calculados para proyectar una imagen de hija devota y hermana amorosa. Finalmente, cuando nos sentamos para la comida, el inevitable encuentro ocurrió. Mariana se acercó a nuestra mesa, copa de vino en mano, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hermanita, qué alegría que hayas podido venir», dijo, inclinándose para besarme en la mejilla. Su perfume barato me invadió. Demasiado dulce, demasiado intenso. Y Javier, por supuesto, el misterioso cuñado del que tanto he oído hablar. «Mariana», respondió Javier con una inclinación de cabeza, su tono perfectamente educado pero distante. «Espero que estén disfrutando la celebración», continuó ella. «Lo organicé todo yo misma. Ya sabes cómo soy con los detalles». «Está muy bonito», respondí neutralmente. «Mamá y papá parecen felices». Mariana se sentó en la silla vacía junto a mí, sin ser invitada. «¿Sabes? He estado pensando mucho en nuestra última conversación en Ciudad de México. Creo que ambas dijimos cosas que no sentíamos realmente». «¿De verdad?», pregunté, arqueando una ceja. Yo fui bastante clara sobre mis sentimientos. Su sonrisa vaciló momentáneamente. «Vamos, Dani, somos familia. Las familias discuten, pero al final, la sangre es más espesa que el agua». «Interesante que menciones ese refrán», intervino Javier. «La versión completa en realidad es: la sangre del pacto es más espesa que el agua del vientre. Significa que los lazos que elegimos son más fuertes que los de nacimiento». «Fascinante, ¿no?». Mariana lo miró con una mezcla de confusión e irritación, claramente no acostumbrada a ser desafiada intelectualmente. «Como sea», continuó, volviéndose hacia mí. «Lo importante es que estamos juntas de nuevo, y tengo noticias emocionantes que quería compartir contigo personalmente». «¿Qué noticias?», pregunté, sintiendo una familiar sensación de alarma. «He estado pensando en mudarme definitivamente a Ciudad de México», anunció con una sonrisa triunfal. «De hecho, ya tengo algunas entrevistas programadas. Y pensé, ¿quién mejor para ayudarme a establecerme que mi exitosa hermana menor?». Antes de que pudiera responder, continuó. «No te preocupes, no esperaría quedarme contigo esta vez. Solo necesitaría un pequeño préstamo para encontrar un buen lugar, y quizás algunas presentaciones en tu círculo social y profesional. Ya sabes, para empezar con el pie derecho». Intercambié una mirada con Javier, quien mantenía una expresión neutra, pero cuyos ojos me decían todo lo que necesitaba saber. Estábamos presenciando exactamente el tipo de manipulación que habíamos anticipado. «Mariana», respondí calmadamente, «mi posición sigue siendo la misma. Puedo ayudarte financieramente con ciertos límites, pero no te involucraré en mi vida profesional o social». Su expresión se endureció. «Sigues siendo la misma egoísta de siempre, ¿verdad? Tan obsesionada con tu precioso imperio que no puedes extender una mano a tu propia hermana». «Te he extendido muchas manos, Mariana. Pagué la hospitalización de papá. Te ofrecí 6 meses de renta. Intenté ayudarte a establecerte. Pero siempre quieres más, sin respetar mis límites». Se inclinó hacia mí, bajando la voz. «¿Sabes qué? Roberto tenía razón sobre ti. Siempre fuiste fría, calculadora, incapaz de perdonar, incapaz de amar realmente». Sentí la mano de Javier tensarse sobre la mía, pero mantuve la compostura. «Es interesante que menciones a Roberto», dije, mirándola directamente a los ojos. «¿Cómo está? No lo he visto entre los invitados». Una sombra cruzó su rostro. «Sabes muy bien que nos divorciamos». «Ah, sí. Después de que perdiera todo su dinero en ese negocio fallido, ¿verdad? ¡Qué coincidencia!». Mariana se levantó bruscamente, su rostro enrojecido. «No tienes idea de lo que pasó entre nosotros». «Ni me interesa saberlo», respondí. «Lo que me interesa es que entiendas, de una vez por todas, que no voy a permitir que manipules mi vida como lo hiciste hace 10 años». Para entonces, algunas personas en las mesas cercanas habían comenzado a notar nuestra tensa conversación. Mariana, siempre consciente de las apariencias, forzó una sonrisa. «Este no es el momento ni el lugar», dijo entre dientes. «Es la celebración de nuestros padres». «Exactamente», respondí. «Por eso te sugiero que dejes este tema y nos permitas disfrutar de la celebración». Mariana se alejó, visiblemente furiosa pero contenida por el entorno público. Durante el resto de la comida, la tensión era palpable. Mis padres, sentados en la mesa principal, nos observaban con expresiones preocupadas,
claramente conscientes de que algo había ocurrido. Después del postre, comenzaron los brindis y discursos. Varios amigos cercanos y familiares compartieron anécdotas sobre mis padres, celebrando sus 50 años juntos. Cuando parecía que los discursos habían terminado, Mariana se puso de pie, copa en mano. «Quisiera decir unas palabras», anunció, su voz proyectándose por todo el salón. No solo sobre mis maravillosos padres, sino sobre la importancia de la familia. Miró directamente hacia nuestra mesa mientras continuaba. «La familia es lo más importante que tenemos. Nos sostiene en los momentos difíciles, celebra nuestros triunfos, perdona nuestros errores. Algunos dicen que la familia se elige, pero yo creo que la verdadera familia es la que está unida por la sangre, por un vínculo irrompible que trasciende las dificultades». Sus ojos se humedecieron estratégicamente. «Mis padres me enseñaron que no importa cuán grande sea el error, siempre hay espacio para el perdón dentro de la familia. Y hoy, mientras celebramos su amor duradero, quiero agradecer especialmente a mi hermana Daniela por estar aquí». Un murmullo recorrió la sala mientras todas las miradas se dirigían hacia mí. «Después de años de distanciamiento, después de malentendidos y heridas, mi hermanita ha vuelto a nosotros», continuó Mariana, su voz quebrándose artificialmente. «Y qué mejor ocasión que esta para anunciar que pronto estaremos más unidas que nunca, cuando me mude a Ciudad de México para trabajar junto a ella en su exitosa empresa». Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Javier apretó mi mano bajo la mesa, su expresión tensa pero controlada. «Daniela y su esposo Javier», continuó Mariana, alzando su copa en nuestra dirección, «han sido increíblemente generosos al ofrecerme esta oportunidad, porque eso es lo que hace la verdadera familia. Se apoya, se levanta mutuamente, comparte su éxito». El salón estalló en aplausos, mientras los invitados nos miraban con sonrisas aprobadoras. Mariana había ejecutado su jugada magistralmente. Me había puesto en una posición donde contradecirla públicamente significaría arruinar la celebración de mis padres y confirmar la imagen de hermana rencorosa que ella había cultivado durante años. Javier se inclinó hacia mí. «No tenemos que responder ahora», susurró. «Sonríe, brinda, y manejaremos esto después». Siguiendo su consejo, levanté mi copa y sonreí, limitándome a un breve asentimiento. Los aplausos continuaron, y Mariana, triunfante, regresó a su asiento, lanzándome una mirada que claramente decía: «Jaque mate». El resto de la celebración transcurrió en una nebulosa de tensión apenas contenida. Varios invitados se acercaron a felicitarnos, no solo por reconciliarnos con Mariana, sino también por ayudarla en su nueva etapa. Cada felicitación era como un pequeño cuchillo, recordándome la trampa en la que había caído. Cuando finalmente pudimos retirarnos sin parecer descorteses, nos despedimos brevemente de mis padres y nos dirigimos a la salida. Mariana nos interceptó en el vestíbulo. «¿Tan pronto se van?», preguntó con falsa preocupación. Esperaba que pudiéramos hablar más sobre los detalles de nuestro arreglo. «No hay ningún arreglo, Mariana», respondí en voz baja pero firme. «Lo que hiciste ahí dentro fue manipulador y deshonesto». «Oh, vamos», sonrió, ya sin molestarse en fingir amabilidad. «Ambas sabemos que no podías contradecirme frente a todos. ¿Qué pensarían de ti, la hermana rica y exitosa que se niega a ayudar a su pobre hermana divorciada?» «No me importa lo que piensen», respondí. «No voy a permitir que me manipules nuevamente». «¿De verdad?». Su sonrisa se volvió desagradable. «Porque toda la familia ahora cree que me has ofrecido un trabajo en tu empresa. Imagina su reacción cuando se enteren de que era mentira. ¿Cómo crees que afectaría eso a mamá y papá? Especialmente a papá, con su corazón débil». La miré fijamente, comprendiendo finalmente la profundidad de su manipulación. No era solo sobre obtener un trabajo o dinero, era sobre poder, sobre mantener su control sobre mí a través de la culpa y la obligación familiar. «Siempre ha sido transparente». «Mariana», intervino Javier, su voz tranquila pero firme. «Pero esta vez ha sido demasiado lejos». «¿Y qué vas a hacer al respecto, cuñadito?», respondió con una risa despectiva. «¿Demandarme? ¿Por qué? ¿Por decir que mi hermana quiere ayudarme?». «No», respondió Javier, sacando su teléfono. «Por difamación, por presentarte falsamente como asociada de nuestra empresa, y por intento de extorsión». Presionó un botón en su teléfono, y la voz de Mariana resonó claramente. «Porque toda la familia ahora cree que me has ofrecido un trabajo en tu empresa. Imagina su reacción cuando se enteren de que era mentira. ¿Cómo crees que afectaría eso a mamá y papá, especialmente a papá, con su corazón débil?» El rostro de Mariana palideció.
No puedes. Puedo y lo haré si es necesario, respondió Javier, guardando nuevamente el teléfono. Daniela ha sido extremadamente generosa contigo, a pesar de tu comportamiento. Te ha ofrecido ayuda financiera, oportunidades para establecerte por tu cuenta, pero tu insistencia en manipular y controlar ha llegado a su fin. Mariana me miró, buscando alguna señal de duda o debilidad. No encontró ninguna. Esto es lo que va a suceder, continué, sintiendo una calma que no había experimentado en mucho tiempo. Mañana informarás a la familia que hubo un malentendido, que mientras estoy dispuesta a apoyarte económicamente por un tiempo limitado, no te unirás a nuestra empresa. Si lo haces, mantendré mi oferta de ayuda financiera por 6 meses. Si no lo haces, o si intentas manipular la situación nuevamente, no solo retiraré toda ayuda, sino que me aseguraré de que la familia conozca la verdad sobre tus acciones, pasadas y presentes. ¿Me estás amenazando?, preguntó, su voz apenas audible. Te estoy dando una elección, respondí, más de lo que tú me diste hace 10 años. Con eso, Javier y yo salimos del salón y nos dirigimos a nuestro hotel, dejando a Mariana paralizada en el vestíbulo, por primera vez sin palabras ni estrategias. Esa noche, mientras reflexionábamos sobre lo ocurrido, recibí un mensaje de mi madre. No sé qué pasó entre ustedes hoy, pero por favor, resuelvan sus diferencias. Es lo único que tu padre y yo deseamos. No respondí inmediatamente. En su lugar, me acurruqué junto a Javier, agradecida por su presencia sólida y su apoyo inquebrantable. ¿Crees que lo hará?, pregunté, refiriéndome a Mariana. Creo que por primera vez en su vida se ha encontrado con alguien a quien no puede manipular, respondió. Y eso la aterra más que cualquier otra cosa. A la mañana siguiente, antes de regresar a Ciudad de México, visitamos brevemente a mis padres para despedirnos. Para mi sorpresa, Mariana ya estaba allí, con expresión sombría. Necesito aclarar algo, dijo sin preámbulos cuando entramos. Ayer, en mi emoción, malinterpreté la generosidad de Daniela. Ella ha ofrecido ayudarme económicamente mientras me establezco, pero no me uniré a su empresa. Mis padres parecían confundidos, pero no sorprendidos. De alguna manera, sospecho que siempre habían conocido la verdadera naturaleza de Mariana, aunque eligieran ignorarla. Lo importante es que las hermanas se apoyen mutuamente, dijo mi madre, intentando suavizar la situación. Claro, respondió Mariana, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Dentro de los límites apropiados. Esa última frase, más que cualquier otra cosa, me indicó que había entendido el mensaje. No había cambiado su naturaleza. Probablemente nunca lo haría, pero ahora sabía que yo ya no era la misma Daniela que podía manipular a su antojo. Nos despedimos cordialmente y regresamos a Ciudad de México, dejando atrás una situación que, si bien no estaba resuelta en el sentido tradicional de reconciliación familiar, al menos había establecido nuevos parámetros de interacción. Durante las semanas siguientes, Mariana mantuvo un perfil sorprendentemente bajo. Aceptó uno de los departamentos que la agencia inmobiliaria había encontrado originalmente, en un barrio modesto pero seguro de Monterrey. Comenzó a trabajar como asistente administrativa en una pequeña empresa, un trabajo que estaba muy por debajo de sus aspiraciones, pero que le proporcionaba un ingreso estable. Mis padres, quizás reconociendo finalmente la dinámica tóxica que habían permitido durante años, comenzaron a mostrar una nueva apreciación por mis límites. Las llamadas de mi madre ya no incluían súplicas para que entendiera a Mariana o fuera más generosa con ella. En cambio, hablábamos de temas neutros: su salud, mis proyectos, recuerdos positivos de mi infancia. La verdadera prueba llegó 3 meses después, cuando Mariana, fiel a su naturaleza, intentó un nuevo acercamiento. Esta vez fue más sutil. Un mensaje aparentemente sincero expresando arrepentimiento por su comportamiento pasado, reconociendo sus errores, pidiendo una oportunidad para reconstruir nuestra relación de forma saludable. Lo compartí con Javier, quien lo leyó con escepticismo. Podría ser genuino, dijo, o podría ser otra estrategia. ¿Qué te dice tu instinto? Mi instinto, forjado por años de manipulación y finalmente afinado por la claridad que viene con la distancia emocional, me decía que mantuviera la cautela. Respondí cordialmente pero con límites claros. Agradecía su mensaje. Estaba dispuesta a mantener una relación cordial pero distante, y cualquier acercamiento futuro debería respetar los límites que había establecido. Su respuesta fue reveladora. Inicial aceptación seguida por sutiles intentos de erosionar esos límites. Por supuesto que respeto tus límites, hermanita. Solo pensaba que quizás podríamos almorzar juntas cuando visites Monterrey. Y tal vez podrías recomendarme con algunos de tus contactos allí. Era la misma Mariana de siempre,
solo que con una nueva estrategia. Esta vez, sin embargo, estaba preparada. Mantuve mis respuestas amables pero firmes, sin ceder un milímetro. Con el tiempo, pareció aceptar, quizás por primera vez en su vida, que no podía manipular la situación a su favor. Nuestras interacciones se volvieron predecibles y manejables. Cordialidad distante en eventos familiares, mensajes ocasionales en fechas importantes y un entendimiento tácito de que nuestras vidas seguirían caminos separados. Y así, 10 años después de la traición que había desgarrado mi vida, finalmente había encontrado no el perdón, porque algunas acciones están más allá del perdón, sino algo quizás más valioso: la libertad de la manipulación, la claridad de los límites establecidos, y la certeza de que mi vida, mi matrimonio y mi éxito eran enteramente míos, construidos desde las cenizas de lo que Mariana había intentado destruir. Lo que ella nunca entendió, lo que Roberto nunca vio, es que al quitarme lo que creía importante, me habían dado el regalo involuntario de descubrir mi verdadera fuerza. Y ese era un regalo que nadie, ni siquiera Mariana, con todas sus manipulaciones, podría arrebatarme jamás. 2 años han pasado desde el confrontamiento en las bodas de oro de mis padres. La vida ha seguido su curso, trazando caminos que ni siquiera yo podría haber anticipado. Javier y yo continuamos expandiendo nuestra empresa, ahora con proyectos internacionales en Sudamérica y Europa. Nuestra especialización en arquitectura sustentable nos posicionó perfectamente en un mercado cada vez más consciente del impacto ambiental. El año pasado, recibimos el prestigioso premio Pritzker por nuestro innovador diseño de un complejo habitacional autosuficiente en una comunidad marginada de Oaxaca, un proyecto que combinaba tecnología de punta con técnicas tradicionales indígenas. Mi relación con mis padres ha evolucionado hacia algo que, si bien no es perfecto, es al menos honesto. Ya no pretendemos que el pasado no existió, ni ignoramos las dinámicas tóxicas que marcaron mi infancia y juventud. En cambio, hemos establecido una nueva forma de relacionarnos, basada en el respeto mutuo y límites claros. Mi padre, cuya salud mejoró considerablemente después de la cirugía, ha mostrado un interés genuino en conocer a la mujer en que me convertí, no la hija que imaginaba que debía ser. Ocasionalmente viene a visitarnos a Ciudad de México, maravillándose ante los edificios que he diseñado, escuchando atentamente cuando explico conceptos arquitectónicos que antes habría descartado como cosas de Daniela. Mi madre ha sido un caso más complejo. Décadas de favoritismo hacia Mariana no se desvanecen fácilmente. Sin embargo, incluso ella ha comenzado a ver más allá de la fachada de su hija mayor. La última vez que hablamos, me sorprendió con una confesión inesperada. Siempre supe que Mariana era difícil, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, pero era tan carismática, tan convincente, y tú eras tan independiente, tan fuerte incluso de niña. Supongo que asumí que no necesitabas tanto de nosotros. No era exactamente una disculpa, pero era lo más cercano que obtendría de ella, y de alguna manera, fue suficiente. En cuanto a Mariana, nuestra relación se ha estabilizado en una cordialidad distante. Ya no intenta manipularme activamente, habiendo finalmente aceptado que esa táctica no funciona conmigo. Mantiene su trabajo como asistente administrativa, aunque constantemente se queja de estar sobrecualificada y desperdiciada. A veces me pregunto si realmente cree eso, o si es simplemente otra narrativa que ha construido para justificar su mediocridad. La verdadera sorpresa llegó hace 6 meses, cuando recibí una llamada inesperada de Roberto. Después de 10 años sin contacto, escuchar su voz fue surreal. «Daniela», dijo, su tono cauteloso. «Espero no estar sobrepasando límites al llamarte». «Depende de por qué estés llamando», respondí, manteniendo mi voz neutral a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. «Quería disculparme», dijo, las palabras saliendo rápidamente como si temiera perder el valor. «Lo que te hicimos Mariana y yo fue imperdonable. He vivido con esa culpa durante años». Me quedé en silencio, procesando sus palabras, buscando en mi interior algún resquicio del dolor que una vez me había definido. Para mi sorpresa, encontré principalmente indiferencia, con quizás un toque de curiosidad. «¿Por qué ahora?», pregunté finalmente. «Han pasado 10 años». Suspiró pesadamente. «Estoy en terapia. Parte del proceso es hacer enmiendas con las personas a las que he dañado. Pero más que eso, he seguido tu carrera, Daniela. Te has convertido en alguien extraordinario, y cada vez que veo tu nombre en alguna publicación, recuerdo lo que perdí por mi estupidez». «¿Te refieres a mi éxito financiero?», pregunté, una parte de mí queriendo que fuera sincero sobre sus motivaciones. «No», respondió con sorprendente firmeza. «Me refiero a ti, a tu integridad, tu visión,
tu forma de ver el mundo, todas esas cualidades que no supe valorar entonces. ¿Mariana sabe que me estás llamando? Otro suspiro. No estamos en contacto desde el divorcio. Fue brutal. Descubrí que me había estado engañando durante años, incluso antes de nuestra boda. La ironía no se me escapa. No pude evitar una pequeña sonrisa ante la justicia poética de la situación. Lo siento por ti, dije. Y sorprendentemente era cierto. No sentía alegría por su sufrimiento, solo una extraña compasión por el hombre que claramente había recibido una dosis de su propia medicina. No busco tu perdón, continuó. Solo quería que supieras que reconozco el daño que te causé y que me alegro sinceramente de que hayas encontrado la felicidad y el éxito que mereces. Después de colgar, me quedé contemplando el teléfono, reflexionando sobre cómo un evento que una vez pareció destruir mi mundo, ahora se sentía como un simple capítulo cerrado, importante en su momento, pero ya no definitorio. Esa noche, mientras Javier y yo cenábamos en la terraza de nuestra casa, le conté sobre la llamada. ¿Cómo te sientes?, preguntó, siempre atento a mi bienestar emocional. En paz, respondí, sorprendida por la precisión de esa simple palabra. Como si finalmente se hubiera cerrado un círculo que ni siquiera sabía que seguía abierto. Él sonrió, entrelazando sus dedos con los míos. ¿Sabes qué pienso a veces? Que deberíamos enviarles a Mariana y Roberto una canasta de agradecimiento. Solté una carcajada. ¿Por qué haríamos eso? Porque sin su traición nunca habrías dejado Monterrey. Nunca te habrías reinventado en Ciudad de México. Nunca nos habríamos conocido en esa conferencia. Y yo no estaría aquí, admirando el atardecer con la mujer más extraordinaria que he conocido. Su lógica, aunque romántica, tenía cierto sentido. La traición de Mariana y Roberto, aunque dolorosa, había sido el catalizador que me impulsó hacia una vida que de otro modo nunca habría contemplado. El mes pasado recibimos una invitación que puso a prueba nuestra nueva realidad. El bautizo del primer hijo de mi prima Elena, quien siempre había sido cercana a ambas, Mariana y yo. La ceremonia sería en Monterrey, y toda la familia estaría presente. Después de considerarlo cuidadosamente, decidimos asistir. Llegamos a la iglesia minutos antes del inicio de la ceremonia, eligiendo asientos discretos en la parte media. No pasó mucho tiempo antes de que notara a Mariana, sentada en la primera fila junto a mis padres. Vestía un conjunto que intentaba parecer costoso, pero que delataba su situación financiera: joyas de bisutería, un bolso de imitación, zapatos gastados pero lustrados cuidadosamente. Durante la ceremonia, sentí ocasionalmente su mirada sobre nosotros, evaluándonos, comparándose. Me sorprendió descubrir que ya no me importaba. Su opinión, su aprobación o desaprobación, ya no tenían poder sobre mí. En la recepción posterior, finalmente nos encontramos cara a cara. Ella había estado bebiendo, sus ojos ligeramente vidriosos, su sonrisa demasiado amplia. Daniela, Javier, saludó, acercándose a nuestra mesa. Qué sorpresa verlos aquí. Pensé que estarían demasiado ocupados con sus vidas importantes para una simple reunión familiar. Nunca demasiado ocupados para celebrar momentos importantes, respondió Javier con cortesía, levantándose para ofrecerle una silla. ¿Cómo has estado, Mariana? Ella se sentó, claramente desconcertada por nuestra amabilidad. Bien, supongo. El trabajo es aburrido, pero paga las cuentas. No todos podemos ser arquitectos famosos o empresarios exitosos. Su tono era amargo, pero ya no tenía el filo que recordaba. Era como si la envidia y el resentimiento se hubieran diluido con el tiempo, dejando solo una vaga melancolía. ¿Sabías que Roberto me llamó?, dije, decidiendo abordar el elefante en la habitación. Sus ojos se agrandaron. ¿Cuándo? Hace unos meses. Quería disculparse. Soltó una risa seca. Por supuesto que lo hizo. Siempre fue débil. ¿Te contó cómo me engañó? ¿Cómo me dejó con deudas? Mencionó que el divorcio fue difícil, respondí neutralmente. Mariana me estudió, como evaluando si yo disfrutaba de su desgracia. Lo que vio en mi rostro pareció sorprenderla. «¿No te alegras?», dijo finalmente. No como una pregunta, sino como una constatación. «No, Mariana. No me alegro de tu infelicidad». «Deberías», respondió, su voz quebrándose ligeramente. «Yo me alegraría si estuvieras en mi lugar». La sinceridad de su confesión fue sorprendente. Por primera vez en nuestra vida adulta, Mariana estaba siendo genuina, despojada de manipulaciones y cálculos. «Ese es el problema, ¿no?», dije suavemente. «Siempre viste la vida como una competencia. Siempre pensaste que para que tú ganaras, yo tenía que perder». Ella miró hacia la mesa, donde su copa de vino estaba casi vacía. «¿Y no es así? Mírate ahora, con tu vida perfecta, tu esposo perfecto, tu carrera perfecta. Y mírame a mí.
Mi vida no es perfecta, Mariana. Nadie tiene una vida perfecta. La diferencia es que yo construí la mía basada en lo que realmente quería, no en lo que quería quitarle a alguien más. Nos miramos en silencio por un momento. Décadas de competencia, resentimiento y malentendidos flotando entre nosotras. Finalmente, ella se puso de pie, algo inestable. Supongo que al final ganaste, dijo, pero sin la malicia que habría esperado. Era más una constatación resignada. No se trataba de ganar, respondí. Nunca lo fue. Mientras la veía alejarse hacia el bar, sentí una extraña mezcla de emociones. Compasión por la mujer solitaria en que se había convertido, gratitud por el camino que su traición me había obligado a tomar, y una tranquila certeza de que finalmente estaba completamente libre de su influencia. Esa noche, de regreso en nuestro hotel, Javier me abrazó mientras reflexionábamos sobre el encuentro. ¿Sabes qué fue lo más sorprendente?, le dije. No sentí nada, ni rabia, ni resentimiento, ni siquiera satisfacción al ver que su vida no resultó como esperaba. Solo, nada. Eso, respondió besando mi frente, es la verdadera libertad. Y tenía razón. La verdadera venganza nunca había sido confrontarla, humillarla o superarla en alguna competencia imaginaria. La verdadera venganza era haber construido una vida tan plena, tan auténticamente mía, que su traición se había convertido en una mera nota a pie de página en mi historia, no en el capítulo definitorio que ella esperaba. La semana pasada, recibí un mensaje inesperado de mi madre. Mariana había sido diagnosticada con un problema de salud que, aunque no fatal, requeriría cirugía y una recuperación prolongada. Mi madre no pedía directamente ayuda financiera, pero la insinuación estaba ahí, entre líneas. Sin dudarlo, ofrecí cubrir los gastos médicos, no por obligación, no por culpa, sino porque podía hacerlo y porque era lo correcto. Cuando informé a Javier, él simplemente asintió, comprendiendo sin necesidad de explicaciones. No es por ella, dije de todas formas. Es por mí, por la persona que quiero ser. Lo sé, respondió. Y es por eso que te amo, porque incluso después de todo, elegiste la compasión. Días después, recibí un mensaje breve de Mariana. Gracias. No lo merezco, pero gracias. Quizás tenía razón, quizás no lo merecía, pero hace tiempo aprendí que la vida rara vez nos da lo que merecemos, para bien o para mal. Nos da oportunidades, encrucijadas, momentos de decisión que moldean quiénes somos y en quiénes nos convertimos. Hace 10 años, cuando Mariana y Roberto me traicionaron, pensé que mi mundo había terminado. No podía imaginar que ese momento de dolor absoluto sería el catalizador para la vida que ahora tengo, una vida que amo profundamente. Y esa, quizás, es la lección más valiosa de toda esta historia. A veces, lo que parece nuestro final es apenas el comienzo de algo mucho mejor. A veces, las personas que intentan destruirnos solo logran liberarnos. Y a veces, la mejor venganza no es devolver el golpe, sino construir una vida tan hermosa que aquellos que te lastimaron solo pueden observar desde lejos, preguntándose qué podrían haber tenido si hubieran elegido el amor en lugar de la traición. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.